Nací en un mundo donde la sencillez no era solo una forma de vida, sino un mandamiento sagrado. Mis días estaban guiados por la tradición. Mis noches estaban llenas de oraciones silenciosas, y cada aspecto de mi existencia estaba dictado por reglas transmitidas de generación en generación. Desde muy joven, me enseñaron que la obediencia era la forma más alta de devoción, que la salvación estaba en el estricto apego a las leyes de mi comunidad. Lo creía con todo mi corazón. Trabajé la tierra con diligencia, respeté las costumbres con una disciplina inquebrantable e hice todo lo que estaba a mi alcance para ser la persona que me decían que tenía que ser. Sin embargo, en lo más profundo de mí, siempre había un susurro de duda, una pregunta que no me atrevía a hacer. Veía a mi alrededor a otras personas que parecían estar en paz, contentas con su fe, pero no podía quitarme de encima la sensación de que faltaba algo. Mis oraciones a menudo parecían huecas, mis actos de devoción más como obligaciones que expresiones de amor. Traté de silenciar estos pensamientos, recordándome a mí misma que cuestionar era peligroso, que la duda era un signo de debilidad, pero cuanto más los reprimía, más fuertes se volvían. Todo cambió el día de mi accidente. Era una mañana fría y yo estaba conduciendo mi buggy de regreso a casa cuando, de repente, un camión pasó a toda velocidad por una curva ciega. No tuve tiempo para reaccionar, ni para gritar. En un instante, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la carretera. Estaba en otro lugar, en un lugar mucho más allá de todo lo que había conocido. El mundo en el que había creído tan firmemente desapareció de repente, y no me quedó nada más que la verdad que me había estado ocultando todo el tiempo. Me desperté en un silencio más pesado que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. No era la quietud de una mañana temprana antes de que los pájaros comenzaran a cantar, ni la quietud de una casa en reposo. Este silencio estaba vivo, presionando contra mí, envolviéndome como una fuerza invisible. El aire era espeso, denso con algo que no podía entender. Traté de moverme, pero mi cuerpo se sentía ingrávido, desconectado del mundo que había conocido. Miré a mi alrededor, pero no había nada, solo oscuridad que se extendía infinitamente en todas direcciones. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se volvió superficial y, por primera vez en mi vida, me sentí total y absolutamente solo. El miedo se apoderó de mí, lento y sofocante. Siempre me habían dicho que quienes vivían de acuerdo con las reglas encontrarían paz en la próxima vida, que el cielo esperaba a quienes obedecían. Pero este lugar, este vacío, no se parecía en nada al paraíso prometido que había imaginado. ¿Había hecho algo mal? ¿Había fallado de alguna manera invisible? Mi mente repasó rápidamente cada oración que había pronunciado, cada ley que había seguido. Había vivido exactamente como me habían enseñado, pero ahora, de pie en esta nada, sentía el peso abrumador de la incertidumbre. Entonces, del vacío, surgió algo aún más aterrador, un reflejo de mi propia vida, que se desarrollaba ante mí como una visión. Me vi a mí mismo cuando era un niño, ansioso y obediente, repitiendo las oraciones que me habían enseñado. Vi los años de disciplina, los sacrificios que había hecho, la búsqueda incansable de la justicia a través de las obras. Al principio, sentí una sensación de orgullo, la seguridad de que había hecho todo lo que se esperaba de mí. Pero a medida que la visión continuaba, algo cambió. Vi momentos que había enterrado durante mucho tiempo, momentos en los que había juzgado a los demás con dureza, cuando había medido mi propio valor por mi capacidad de seguir las reglas, cuando había dado la espalda a quienes luchaban porque creía que no eran tan fuertes como yo. La verdad me golpeó con fuerza aplastante. Mi fe no había estado en Dios, sino en mi capacidad de obedecer. Había puesto mi confianza no en su gracia, sino en mis propias acciones. Y ahora, allí estaba yo, despojada de todo a lo que me había aferrado, sin nada más que la insoportable certeza de que nunca lo había conocido verdaderamente. El peso de esa verdad me oprimía, y por primera vez en mi vida, no tenía respuestas, ni garantías, nada a lo que aferrarme. Caí de rodillas, temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro. Dios, susurré en la oscuridad. Mi voz apenas era más que un suspiro.
¿Dónde estás? El silencio permaneció intacto. El pánico se apoderó de mí. ¿Era esto? ¿Iba a permanecer allí para siempre, perdida en mis propios fracasos? Siempre había creído que la obediencia era suficiente, que si seguía el camino correcto, estaría a salvo. Pero ahora, con nada más que vacío a mi alrededor, me di cuenta de lo ciega que había sido. Mi fe había sido una jaula, y me había encerrado dentro de ella, sin atreverme nunca a cuestionar si la puerta alguna vez había estado abierta. La desesperación se apoderó de mí, y grité más fuerte: «Jesús, si eres real, si estás aquí, por favor no me dejes así». Mi voz resonó en el vacío, tragada casi instantáneamente por la vasta nada que me rodeaba. Y entonces, justo cuando la desesperanza amenazaba con consumirme por completo, algo cambió. Una luz, débil al principio, distante y pequeña, pero inconfundiblemente allí. Parpadeó como el primer amanecer en la noche, volviéndose cada vez más brillante. Y con ella llegó algo aún más poderoso. Una presencia, una calidez, una paz que nunca había conocido. La oscuridad retrocedió mientras la luz avanzaba hacia mí. Se me cortó la respiración al verlo a él. Jesús, de pie ante mí, radiante y lleno de un amor tan abrumador que robó cada pensamiento de mi mente. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese instante, supe que él lo veía todo. Cada duda, cada miedo, cada momento de orgullo y fracaso. Pero no había condenación en su mirada. Solo compasión, solo comprensión, solo un amor tan profundo que me deshizo por completo. Quería hablar, explicar, justificarme, pero no me salían las palabras. En su presencia, mis excusas parecían vacías, mis defensas carecían de sentido. El peso de mi vida, todo lo que había creído, todo sobre lo que había construido mi identidad, se desmoronó bajo la pura realidad de él. Había pasado toda mi existencia tratando de ganar algo que me había sido dado libremente, tratando de demostrar mi valor cuando él ya me había declarado amado. Darme cuenta de ello fue hermoso y aterrador a la vez. ¿Qué significaba para la vida que había vivido? ¿La había desperdiciado? ¿Había engañado a otros? Mi mente se arremolinaba con preguntas, pero en el momento en que Jesús habló, todo se calmó. Eli, dijo con voz suave y firme, ¿por qué has confiado en las obras de tus manos en lugar de confiar en mi gracia? Las palabras me atravesaron como una espada, cortando toda ilusión a la que me había aferrado. Siempre había creído que estaba haciendo lo correcto, que mi devoción a las reglas era lo que agradaba a Dios. Pero estando allí, cara a cara con aquel a quien decía servir, vi lo mucho que me había alejado de la verdad. Mi fe había sido superficial, basada en el miedo en lugar del amor. Había seguido las tradiciones de mi pueblo con un compromiso inquebrantable, pero nunca lo había seguido verdaderamente a él. Las lágrimas nublaron mi visión mientras caía de rodillas. No lo sabía, susurré con la voz temblorosa. Pensé que estaba haciendo lo que tú querías. El dolor de mi propia ceguera se estrelló sobre mí como una ola, y sollocé abiertamente. Él se arrodilló a mi lado, su mano descansando suavemente sobre mi hombro. El toque era diferente a todo lo que había conocido antes. Puro, lleno de poder, pero infinitamente amable. Eli, dijo de nuevo, y no había ira en su voz, solo amor. He estado contigo todo el tiempo esperando que te vuelvas hacia mí. Las reglas no pueden salvarte. Mi amor sí. Mi gracia es suficiente. Esas últimas palabras resonaron en mi alma. Mi gracia es suficiente. Había pasado mi vida creyendo que la salvación tenía que ganarse, que mi valor se medía por lo bien que obedecía. Pero ahora vi la verdad. Había estado luchando por algo que ya era mío. La gracia no era un premio que se podía ganar, sino un regalo que se podía recibir. Me dolía el corazón al pensar en cuántos años había pasado agobiada por las cadenas que yo misma me había puesto. Pero a medida que sus palabras se asimilaban, el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzó a desaparecer. La luz que nos rodeaba se hizo más brillante, alejando los últimos restos de oscuridad. Pude respirar de nuevo. La culpa sofocante se disolvió en algo nuevo. Paz. Una paz más profunda que cualquier otra que hubiera conocido. Lo miré, con el corazón palpitando,
el alma en carne viva por el peso de todo lo que acababa de ver. ¿Qué hago ahora?, pregunté. ¿Cómo vivo con esta verdad? Una sonrisa asomó a sus labios, cálida y sabia. Sígueme a mí, dijo. No las tradiciones, no las reglas, sino a mí. La sencillez de su respuesta me sacudió. ¿Podría ser realmente así de sencillo? ¿Podría una vida de esfuerzo ser reemplazada por algo tan profundo como la confianza? La idea me aterrorizaba. Seguirlo significaba dejar atrás todo lo que había construido en mi vida. Significaba adentrarme en lo desconocido, alejarme de la seguridad de la tradición, enfrentar el rechazo de quienes amaba. ¿Era lo suficientemente fuerte para eso? ¿Podría soportar el costo de esta verdad? Como si pudiera escuchar mis pensamientos, Jesús extendió su mano. Confía en mí, dijo. Estaré contigo. Y en ese momento, cuando puse mi mano temblorosa en la suya, supe que no había vuelta atrás. No me desperté inmediatamente. En cambio, me quedé en ese lugar, en el calor de su presencia, sintiendo como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El peso de mis antiguas creencias todavía se aferraba a mí, pero se estaban deshaciendo, hilo a hilo, a la luz de su verdad. Pensé en mi familia, mi comunidad, la vida que había vivido. ¿Lo entenderían? ¿Me creerían? La idea de regresar a ese mundo, sabiendo lo que sabía ahora, me provocó un escalofrío de miedo. Pero la voz de Jesús atravesó la duda. No tengan miedo, dijo. Yo estoy con ustedes. Sus palabras se asentaron en lo más profundo de mí, una verdad más real que cualquier otra que hubiera conocido jamás. Sin embargo, no podía ignorar el miedo. Mi pueblo había construido su vida sobre la base de la obediencia, igual que yo. ¿Cómo podía explicarles que todo lo que nos habían enseñado, todo por lo que habíamos vivido, estaba incompleto? Que la verdad no estaba en la estricta adherencia al Ordnung, sino en una relación con aquel que estaba ante mí ahora. El peso de esa responsabilidad me oprimía el pecho. Algunos escucharán, dijo Jesús, como si respondiera a la pregunta no formulada en mi corazón, pero otros no. Algunos verán la verdad, pero otros la rechazarán. Te enfrentarás a oposición, incluso de parte de los más cercanos a ti. Mi estómago se retorció ante sus palabras. Siempre había sido amada en mi comunidad, respetada por mi fidelidad. La idea de convertirme en una paria, de perder todo lo que había conocido, era casi demasiado para soportar. Pero él continuó, firme. No te llamé para que te sintieras cómodo. Te llamé a la verdad. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Quería decirle que estaba lista, que iría a donde él me llevara, pero sabía que mi corazón todavía estaba enredado en el miedo. ¿Cómo lo haré?, pregunté, con mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo encontraré la fuerza? Jesús extendió la mano y la colocó sobre mi corazón. En el momento en que me tocó, lo sentí. Su fuerza, su poder, su amor derramándose en mí como un río caudaloso. No con tu propio poder, dijo, sino con mi espíritu. Un sollozo se escapó de mi garganta. Había pasado toda mi vida creyendo que la fuerza venía de dentro, que tenía que trabajar más duro, hacer más, ser mejor. Pero allí estaba él, diciéndome que mi fuerza no era mía, que no tenía que llevar esta carga sola, que él sería quien me sostendría. Fue una experiencia a la vez humilde y liberadora. Iré, susurré, con voz temblorosa pero resuelta. Haré lo que me pidas. Jesús sonrió, y una luz que irradiaba de él parecía llenar todo el espacio. Entonces, es el momento, dijo. La luz que me rodeaba palpitaba, y sentí que me alejaban, que me atraían de nuevo hacia el mundo que había dejado atrás. El pánico se apoderó de mí. ¿Y si no estaba preparada? ¿Y si fracasaba? Pero su voz fue lo último que oí antes de que el mundo volviera a oscurecerse. Nunca estás sola. Abrí los ojos lentamente y vi el blanco cegador de las luces del hospital. Sentí un dolor que me atravesó el cuerpo, pero era distante, secundario. Respiraba entrecortadamente y mi pecho subía y bajaba con jadeos rápidos. A mi alrededor se oían voces murmurando. Médicos, enfermeras, el sonido de los sollozos silenciosos de mi madre. Parpadeé, tratando de adaptarme, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder.
¿Había sido real? ¿Había estado realmente ante Jesús? ¿O había sido el sueño febril de un hombre moribundo? Pero entonces lo sentí. La paz. Una quietud dentro de mí, diferente a todo lo que había conocido antes. No había sido un sueño. Había sido real. Más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Giré un poco la cabeza, haciendo una mueca de dolor, y vi a mi padre sentado en la silla junto a mi cama, con las manos cruzadas y una expresión indescifrable. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi alivio, gratitud por estar viva, pero también vi algo más: vacilación, incertidumbre. «Estás despierta», dijo con voz ronca, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Asentí lentamente, tragando saliva para aliviar la sequedad de mi garganta. «Lo estoy». Las palabras me parecieron demasiado pequeñas para lo que acababa de suceder, demasiado insignificantes. Quería contarle todo, soltarle la verdad que había cambiado mi vida para siempre. Pero sabía, en lo más profundo de mi alma, que en el momento en que dijera esas palabras, nada volvería a ser lo mismo. Intenté incorporarme, pero el dolor en mi cuerpo me obligó a detenerme. Me dolían todos los músculos. Cada respiración se sentía pesada. El accidente había dejado su huella en mí, pero no era nada comparado con la transformación que se había producido en mi alma. Mi padre seguía observándome, con expresión cautelosa. Lo conocía lo suficiente como para saber que estaba esperando, anticipando lo que yo diría. Había algo en sus ojos, un destello de algo más profundo que la preocupación, algo tácito. Siempre había sido un hombre de fe, un hombre de disciplina, alguien que defendía las tradiciones de nuestra comunidad sin cuestionarlas. Y, sin embargo, en ese momento, percibí su incertidumbre. Se preguntaba si yo había visto algo al otro lado. Temía lo que pudiera decir. Respiré lenta y dolorosamente, reuniendo el coraje para hablar. «Padre», empecé a decir, con la voz ronca por la falta de uso. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apretando con fuerza las manos sobre la tela gastada de su abrigo. «Lo vi», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «Vi a Jesús». En el momento en que las palabras salieron de mi boca, la atmósfera de la habitación cambió. Mi madre, que había estado de pie cerca de la puerta, inhaló profundamente, con las manos entrelazadas como si estuviera rezando en silencio. Mi padre, sin embargo, no reaccionó, al menos al principio. Tenía la mandíbula tensa y los hombros rectos. Siempre había sido un hombre que elegía sus palabras con cuidado, que nunca dejaba que las emociones dictaran sus acciones. Pero ahora podía ver la guerra que había en su interior. No quería creerme, pero no podía ignorar la certeza en mi voz. El silencio se prolongó entre nosotros, denso por una tensión no expresada. Finalmente, exhaló, una respiración lenta y mesurada. «Estabas inconsciente», dijo, con voz firme pero distante. «Un hombre en tu condición ve cosas». Sabía lo que estaba insinuando. Quería creer que mi experiencia no había sido más que el delirio de un hombre moribundo, las alucinaciones de un cuerpo destrozado que lucha por seguir vivo. Y sin embargo, en el fondo, podía ver la pregunta en sus ojos, el miedo de que yo tuviera razón, de que lo que había visto fuera real, de que todo sobre lo que habíamos construido nuestras vidas había sido incompleto. Me obligué a superar el dolor, a sentarme lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Fue real», dije con voz firme, «más real que cualquier cosa que haya conocido». Él me habló, padre. Me mostró la verdad. La mandíbula de mi padre se tensó, y por primera vez en mi vida, vi algo parpadear en su rostro, algo que se parecía mucho al miedo. Se dio la vuelta y se presionó las rodillas con las manos. «Basta», murmuró, «necesitas descansar». Pero ahora podía verlo. Su negativa a mirarme a los ojos, la rigidez de su postura. Tenía miedo, no de mis palabras, sino de lo que pudieran significar. Mi madre dio un paso adelante, y sus ojos buscaron los míos. «¿Qué te dijo?», preguntó suavemente. Había algo diferente en su voz. No duda, sino anhelo. Una necesidad silenciosa y desesperada de comprender. Mi padre le lanzó una mirada penetrante, pero ella no vaciló. Siempre había sido la más callada, la más gentil. Pero en ese momento, era audaz. Quería saber.
Y así se lo dije. Se lo dije a ambos. Se lo conté todo. La habitación estaba en silencio cuando terminé de hablar. El peso de mis palabras flotaba en el aire como una espesa niebla. Mi padre no me había interrumpido ni una sola vez. Me había escuchado, aunque su rostro permanecía impasible, ilegible. Mi madre, en cambio, tenía lágrimas en los ojos. Se había llevado una mano a la boca mientras yo hablaba, como si estuviera conteniendo un torrente de emociones que no sabía cómo expresar. Por primera vez en mi vida, vi algo en ella que nunca antes había notado. Un agotamiento, no del cuerpo, sino del alma. Había soportado el mismo peso que yo, las mismas dudas silenciosas, el mismo miedo de que la obediencia no fuera suficiente. Y ahora, al oír mis palabras, temblaba. Mi padre se levantó de repente, y la silla rozó el suelo de madera. Sus movimientos eran bruscos y deliberados. «Es una conversación peligrosa», dijo. Hablaba en voz baja, pero con un tono cortante. «Ya sabes lo que esto significa». Se volvió hacia mi madre con expresión firme. «Hemos vivido así durante generaciones. No nos corresponde cuestionarlo». Sus palabras no eran solo para ella, eran para mí. Me estaba advirtiendo, recordándome lo que estaba en juego. En nuestra comunidad no había lugar para la duda. No había lugar para quienes se desviaban del camino. Pero no podía permanecer en silencio. Ya no más. ¿Y si nos hemos equivocado?, pregunté. La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Y por un momento, el mundo pareció contener la respiración. Los ojos de mi padre se oscurecieron y sus manos se cerraron en puños a los costados. «Basta», dijo con brusquedad. «Necesitas descansar». Se dio la vuelta y dio un paso hacia la puerta, pero antes de que pudiera irse, mi madre habló. «Joseph», dijo, usando su nombre de una manera que lo detuvo en seco. No se volvió para mirarla, pero vi cómo se le tensaban los hombros. «¿Y si tiene razón?», susurró. Mi padre no dijo nada. Se quedó allí parado un largo momento antes de finalmente negar con la cabeza. «No lo es», murmuró. Y luego, sin decir una palabra más, salió de la habitación. Mi madre se quedó allí, con los ojos llenos de algo entre miedo y esperanza. Extendió la mano, y sus dedos rozaron mi brazo. «Eli», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Cuéntamelo otra vez. Todo». Y así lo hice. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio. Mi padre me evitaba. Su ausencia era una declaración en voz alta de su desaprobación. No hablaba de mi experiencia. No reconocía las palabras que yo había pronunciado, pero yo sabía que estaba pensando en ellas. Lo veía en su manera de comportarse, en la forma en que sus hombros parecían más pesados, sus pasos más lentos. Mi madre, en cambio, venía a mí a menudo, con los ojos llenos de preguntas que no sabía cómo hacer. Se sentaba a mi lado, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando hasta que llegara el momento en que se sintiera lo suficientemente seguro para susurrar, «Cuéntame más». Y así lo hacía. Pero fuera de nuestra casa, los rumores ya habían comenzado. Se había corrido la voz de que yo había visto algo, de que había hablado de cosas de las que no se debía hablar. Los ancianos de nuestra comunidad no toleraban la incertidumbre. En nuestro mundo, la fe no era algo que se pudiera cuestionar. Era algo que se debía defender, preservar y transmitir sin cambios. Y yo había quebrantado esa regla tácita. Había hablado de la gracia, de la libertad, de un amor que no se podía ganar con obras. Y eso los aterrorizaba. Sabía lo que me esperaba antes de que llegara. La citación. Una solicitud formal para que compareciera ante los ancianos, para responder por mis palabras. No era una invitación, era una advertencia. Si no me retractaba de lo que había dicho, si no denunciaba las cosas de las que había hablado, habría consecuencias. Ya lo había visto antes. A quienes se desviaban demasiado los excomulgaban, los separaban de sus familias, de la única vida que habían conocido. Pensar en ello me hacía temblar la columna vertebral. Pero mientras estaba sentada en el silencio de mi habitación, con las oraciones silenciosas de mi madre llenando el espacio entre nosotras, supe que no podía volver atrás. Había visto la verdad, y la verdad me había hecho libre.
Llegué a la sala de reuniones con el corazón apesadumbrado y las manos temblorosas a los costados. Los ancianos estaban sentados en fila, con expresiones solemnes y los ojos fijos en mí con serena intensidad. Estos eran los hombres a los que había admirado durante toda mi vida, los que habían moldeado mi comprensión de la fe, los que me habían enseñado las reglas, los que habían sido los pilares de nuestra comunidad. Y ahora, me veían como una amenaza. Todavía no había hablado, pero podía sentir su juicio sobre mí, tácito pero inconfundible. Tragué saliva con fuerza, tratando de estabilizar mi respiración. El mayor de ellos, el obispo Abram, se aclaró la garganta. «Eli», dijo con voz lenta y deliberada, «¿sabes por qué estás aquí?» No era una pregunta. Asentí, aunque tenía la garganta demasiado apretada para hablar. «Hemos oído cosas inquietantes», continuó cruzando las manos sobre el regazo, «que has estado hablando de visiones, de doctrinas que no son las nuestras. ¿Lo niegas?» La habitación estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos. Podría haber mentido. Podría haberles dicho lo que querían oír, darles las respuestas que me permitirían salir de allí con mi vida intacta, pero sabía que no podía hacerlo. Respiré profundamente y levanté la barbilla. «No lo niego», dije con una voz más fuerte de lo que esperaba. Un murmullo recorrió la sala, silencioso pero agudo, como el susurro de las hojas secas antes de una tormenta. El obispo Abram entrecerró los ojos ligeramente. «Entonces dinos, Eli», dijo, «dinos qué es lo que crees». Dudé solo un momento antes de hablar. «Vi a Jesús», dije. «Hablé con él. Me mostró la verdad». Las palabras me sonaron eléctricas, cargadas de un poder que no entendí del todo. Los murmullos se hicieron más fuertes, y uno de los ancianos más jóvenes sacudió la cabeza y apretó la mandíbula. El obispo Abram levantó una mano para silenciarlos. «¿Y cuál es esa verdad?», preguntó, mirándome a los ojos. Respiré otra vez. «Que la salvación no se gana», dije. «Que no somos salvos por lo bien que seguimos el Ordnung, por lo bien que obedecemos las reglas. Somos salvos por gracia, por Jesús mismo». La sala estalló entonces. Jadeos, murmullos, el movimiento de sillas de madera contra el suelo. Era como si hubiera dicho una blasfemia. A sus ojos tal vez lo había hecho. Mantuve los hombros erguidos, incluso mientras el pulso me retumbaba en los oídos. «¿Afirmarías», dijo uno de los ancianos con la voz cargada de incredulidad, «que las tradiciones de nuestros antepasados no tienen sentido?» Negué con la cabeza. «No», dije. «No digo que no tengan sentido, pero no son lo que nos salva. Nunca se supuso que depositáramos nuestra fe en las reglas. Se suponía que depositáramos nuestra fe en Él». El peso del momento me oprimía como una tormenta a punto de estallar. Podía verlo en sus ojos. El miedo, la ira, la negativa a siquiera considerar la posibilidad de que yo tuviera razón. Estos hombres habían construido toda su vida sobre la base de la tradición. Cuestionarla ahora, después de todos estos años, sería deshacer todo lo que habían conocido. El obispo Abram exhaló lentamente, frotándose las manos. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, pero no menos firme. «Eli», dijo, «debes entender, no hay lugar para estas ideas aquí. Hemos vivido de esta manera durante generaciones. No nos corresponde cambiar lo que se nos ha dado». Me dolió el corazón ante sus palabras, pero no podía estar de acuerdo. «Pero, ¿y si nunca estuvo destinado a ser así?», pregunté. «¿Y si hemos estado cargando con una carga que nunca debimos llevar?». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier otro que hubiera conocido. La decisión se tomó rápidamente. Yo ya sabía, antes de poner un pie en aquella habitación, cuál sería el resultado. Los ancianos no podían permitir que me quedara, no si me negaba a retractarme de mis palabras. Para ellos, yo me había convertido en un peligro, una voz que podía llevar a otros por mal camino, que podía desbaratar el orden que habían mantenido durante toda su vida. Y así, dieron su veredicto. Debía marcharme. Ya no era bienvenido entre ellos. Ya no me consideraban uno de los suyos. Me había convertido en un extraño, un hombre sin hogar. Cuando salí de la sala de reuniones, el aire de la noche me azotaba la piel. El peso de lo que acababa de suceder me oprimía el pecho
y me dificultaba la respiración. Siempre había considerado que ese lugar era mi hogar, mi base, el único mundo al que había pertenecido. Y ahora, en el lapso de una sola noche, me lo habían arrebatado. Pensé en mi madre, en la forma en que se había aferrado a cada una de mis palabras, en la esperanza silenciosa que había en sus ojos. ¿Se le permitiría volver a verme? ¿Se vería obligada a darse la vuelta, a fingir que ya no existía? Pensar en eso hizo que se me retorciera el estómago dolorosamente. No volví a casa de mi familia esa noche. No podía. Sabía que mi padre no me permitiría volver, no después de lo que se había decidido. En lugar de eso, caminé. Mis pies me llevaron por los caminos de tierra de la única vida que había conocido, pasando por las casas familiares, por los campos en los que había trabajado desde que era niña. El mundo a mi alrededor no había cambiado, pero sabía que nunca volvería a verlo de la misma manera. Todo era diferente ahora. Todo había cambiado. Estaba sola, pero incluso en esa soledad, lo sentía él. La presencia de Jesús no me había abandonado. Incluso cuando el peso de mi exilio se apoderó de mí, pude sentirlo a mi lado. Él me había preparado para este momento. Él me había dicho que esto sucedería. Y ahora, mientras estaba al borde de la única vida que había conocido, mirando fijamente hacia lo desconocido, escuché su voz nuevamente. No tengas miedo. Las palabras se asentaron profundamente en mi alma. Una seguridad más fuerte que mi miedo. No sabía lo que me esperaba, pero sabía que no estaba sola. Los días que siguieron fueron confusos. No tenía a dónde ir, ningún plan, ninguna idea de cómo sería mi futuro. Pero, paso a paso, las puertas comenzaron a abrirse. Encontré refugio con una amable familia que alguna vez había abandonado la comunidad. Su propia historia era inquietantemente similar a la mía. Me recibieron, me dieron comida, un lugar para descansar, y poco a poco, comencé a reconstruirme. Había pasado toda mi vida creyendo que la fe se trataba de tradición, de reglas, de obediencia perfecta. Ahora, por primera vez, estaba comenzando a ver que se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de él. Extrañaba a mi familia. Extrañaba la presencia silenciosa de mi madre, los sonidos familiares de mi hogar. Pero sabía que el camino que había elegido era uno del que no podía arrepentirme. Jesús me había mostrado la verdad, y yo no podía fingir lo contrario. El costo de esa verdad era alto, pero la libertad que me trajo fue mayor. Lo había perdido todo, pero al perderlo todo, había encontrado lo único que realmente importaba. Y así, comencé a hablar, a compartir mi historia. Al principio, solo lo hice con aquellos que ya se habían ido, aquellos que habían luchado con las mismas preguntas que yo. Pero pronto, la noticia se difundió. Otros vinieron. Algunos curiosos, otros escépticos. Algunos desesperados por saber si había algo más en la fe que la carga que habían llevado toda su vida. Y cada vez que hablaba, sentía su presencia. Cada vez que compartía lo que él me había mostrado, veía que el peso comenzaba a desaparecer de los ojos de quienes escuchaban. No fue fácil. Todavía había rechazo. Todavía había susurros. Todavía había quienes se negaban a creer. Pero por cada persona que se alejaba, había otra que escuchaba. Otra que se atrevía a hacer las preguntas que había tenido miedo de hacer. Otra que, por primera vez, sintió los atisbos de la libertad. Y en esos momentos, supe que todo lo que había perdido había valido la pena. Porque al perder mi antigua vida, había encontrado lo único que realmente importaba. Ya no estaba atado por el miedo. Ya no luchaba por ganarme un amor que ya me habían dado. Había visto la verdad, y la verdad me había liberado. Lo había perdido todo. Mi hogar, mi familia, la vida que siempre había conocido. Todo se había ido en el lapso de una sola noche. Y sin embargo, nunca me había sentido más viva. El aire sabía diferente. El mundo parecía más amplio. Y por primera vez, no caminaba bajo la sombra del miedo. Las cadenas que me habían atado habían desaparecido. Y aunque el camino que tenía por delante era incierto, sabía que no lo estaba recorriendo sola. Jesús me había llamado a salir de la oscuridad, y yo había respondido. Eso tenía que ser suficiente. Pero conocer la verdad era una cosa, y vivirla era otra.
No tenía a dónde ir. La familia que me había acogido me ofreció refugio durante el tiempo que necesitara, pero sabía que no podía quedarme para siempre. Necesitaba dar un paso adelante, comenzar la obra a la que había sido llamada. ¿Pero cómo? ¿A dónde iría? ¿Quién me escucharía? Las preguntas se cernían sobre mí como una nube de tormenta, pero cada vez que la duda se apoderaba de mí, volvía a escuchar su voz. No tengas miedo, yo estoy contigo. Las palabras se asentaron en lo más profundo de mi corazón, y aunque no tenía un plan, sabía que tenía que mudarme. Y así lo hice. Viajé de ciudad en ciudad, buscando trabajo, buscando comunidad. Cada lugar era diferente pero igual. La gente seguía con su vida sin saber lo cerca que estaba de ellos la verdad. Hablaba cuando tenía la oportunidad, compartía mi historia con quienes estaban dispuestos a escuchar. Al principio, las palabras se sentían extrañas en mi boca. Había pasado toda mi vida guardando mis pensamientos para mí, reprimiendo las dudas, silenciando mi propia voz. Pero ahora, mi voz era precisamente lo que él estaba usando. Y mientras hablaba, veía cómo la gente se inclinaba hacia mí, cómo se les abrían los ojos, cómo se les conmovía el corazón. No todos estaban preparados. Algunos se alejaron. No querían dejar ir lo que siempre habían conocido. Otros escucharon, pero el miedo los mantuvo atados. Pero también estaban unos pocos, aquellos cuyo corazón ansiaba algo más, que habían vivido bajo el peso de las mismas cadenas que yo había llevado. Para ellos, las palabras fueron como lluvia sobre tierra seca, y mientras veía que la luz regresaba a sus ojos, supe que eso era lo que me habían llamado a hacer. Esa era la razón por la que me habían enviado de regreso. Pero el camino no fue fácil. Hubo momentos de soledad, momentos de agotamiento, momentos en los que me pregunté si estaba haciendo alguna diferencia. El enemigo susurraba mentiras en mi mente, diciéndome que había sido una tontería irme, que había perdido demasiado, que estaba sola. Pero no estaba sola. Cada vez que sentía el peso de la duda, recurría a él. Y él respondía. A través de la oración, de las escrituras, de los momentos tranquilos de paz que no se podían explicar, él no me había abandonado. Nunca lo haría. Una noche, mientras estaba sentada afuera bajo un cielo lleno de estrellas, pensé en mi familia. ¿Pensaban en mí? ¿Me extrañaban? Mi madre había escuchado. Las semillas de la verdad habían echado raíces en su corazón. Mi padre se había ablandado, aunque fuera un poco. El pensamiento me dolía en el pecho. Quería volver, decirles de nuevo, hacerles ver. Pero sabía que no podía obligarlos a creer. Solo podía orar. Y así lo hice. Oré por ellos todas las noches, confiando en que el mismo Dios que me había buscado a mí, también los buscaría a ellos. Y entonces, sucedió algo que nunca esperé. Llegó una carta, un sobre sencillo, desgastado por el viaje, con mi nombre garabateado en él con una caligrafía que me resultaba familiar. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría. Mis manos temblaban mientras desdoblaba la página. Era de mi madre. La carta era breve, pero cada palabra llevaba el peso de 1000 emociones no dichas. Me dijo que me extrañaba, que mi padre no hablaba de mí, pero que había visto cómo le temblaban las manos cuando se mencionaba mi nombre. Me dijo que no había dejado de pensar en las cosas que le había dicho, que había comenzado a orar de una manera que nunca antes lo había hecho. Eli, escribió, no sé lo que me depara el futuro, pero no puedo olvidar tus palabras. No puedo olvidar la luz que vi en tus ojos cuando hablaste de él. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía esas palabras una y otra vez. Ella estaba buscando, estaba empezando a ver. El peso de lo que eso significaba se estrelló sobre mí como una ola. Incluso en mi ausencia, él seguía trabajando. Incluso en el silencio, él se movía. Apreté la carta contra mi pecho, cerrando los ojos, mientras una oración de gratitud escapaba de mis labios. No sabía si alguna vez la volvería a ver, si mi padre alguna vez lo permitiría. Pero ahora sabía, más que nunca, que ninguna distancia era demasiado grande para que él pudiera llegar hasta ella. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi viaje continuó, cada paso que daba con fe, cada conversación una oportunidad para plantar otra semilla. Encontré a otros que habían recorrido el mismo camino,
que habían dejado atrás todo lo que conocían para seguirlo a él. Nos reunimos en pequeños grupos, nos animábamos unos a otros, crecíamos juntos. No era la vida que alguna vez había imaginado para mí, pero era mejor, era real, estaba llena de libertad. Pero entonces empezaron las amenazas. Los susurros se convirtieron en advertencias. Sabía que abandonar mi comunidad tenía un precio, pero no esperaba que fuera tan importante. Algunos me veían como una traidora, una enemiga. Otros me veían como un peligro, alguien a quien había que silenciar. Dejaron notas en mi puerta, algunas llenas de ira, otras con súplicas de que volviera antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces, una noche, mientras caminaba hacia mi casa después de una reunión, lo sentí, una presencia detrás de mí, el sonido de pasos. Me di la vuelta y entre las sombras, los vi, 3 hombres. Sus rostros me resultaban familiares, eran de mi comunidad. No corrí, sabía que si lo hacía me seguirían. En cambio, me mantuve firme, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El más alto de ellos dio un paso adelante, con el rostro parcialmente oculto bajo el ala de su sombrero. «Eli», dijo, con voz firme, pero fría, «tienes que parar». Sentí la garganta seca, pero levanté la barbilla. «No puedo», dije. «Lo sabes». Su mandíbula se tensó. «Estás llevando a la gente por mal camino». Las palabras estaban llenas de convicción, pero debajo de ellas podía escuchar algo más. Duda. Miedo. Di un paso hacia adelante y observé cómo le temblaban los dedos a los costados. «¿Lo estoy?», pregunté con voz tranquila. «¿O por fin están empezando a ver la verdad?». Un músculo de su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. El hombre que estaba a su lado se movió incómodo y miró a otro lado. No quería estar allí. No quería hacer esto, pero estaba atado por el mismo miedo que una vez me había tenido prisionera. Di otro paso y bajé la voz. «No tienes por qué tener miedo», dije. «Jesús». «Basta», espetó el hombre con su voz afilada como una cuchilla. «Ya has hecho suficiente daño». Giró la cabeza ligeramente y escupió en el suelo a su lado. «Vete. Ahora, antes de que sea demasiado tarde». La amenaza tácita flotaba entre nosotros, pesada en el aire frío de la noche. Sabía lo que quería decir. Sabía lo que estaban dispuestos a hacer, pero también sabía que no estaba solo. Lo miré a los ojos, firme y sin miedo. «Iré a donde él me envíe», dije, «y no me quedaré callada». Durante un largo momento, nadie se movió. Luego, sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y se alejaron, desapareciendo en la noche. Solté el aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mis manos temblaban. El enemigo quería que tuviera miedo. Quería que me echara atrás, pero no lo haría. Había visto la verdad. Me habían liberado. Y no había nada, nada, que me hiciera dar marcha atrás ahora. No dormí esa noche. El encuentro me había dejado el corazón acelerado y el cuerpo lleno de adrenalina, pero no era el miedo lo que me mantenía despierto. Era algo más fuerte, un fuego, una certeza que solo había crecido ante la oposición. El enemigo había tratado de silenciarme, pero lo único que había hecho era fortalecer mi determinación. Había calculado el costo y sabía que no había vuelta atrás. Jesús me había llamado y yo lo seguiría, sin importar el precio. El alba amaneció en el horizonte y cuando los primeros rayos de luz tocaron la tierra, me arrodillé para orar. No pedí protección. No pedí que el camino fuera más fácil. Simplemente pedí fuerza. Fuerza para soportar. Fuerza para seguir adelante. Fuerza para amar, incluso cuando me odiaban. Y mientras oraba, volví a sentir esa paz, esa presencia innegable. Él estaba conmigo. Siempre había estado conmigo. Me puse de pie, me sacudí el polvo de la ropa y tomé una decisión. No me escondería. No me escondería en las sombras, temeroso de lo que pudieran hacer los demás. Si volvieran a buscarme, me encontrarían allí. Si querían oír la verdad, la diría. Si querían rechazarme, que así fuera. Había sido llamado a algo más que una vida de obediencia silenciosa. Había sido llamado a llevar luz a la oscuridad, y eso era exactamente lo que haría.
Ese día viajé a un pueblo cercano donde había oído hablar de otras personas que buscaban la verdad, hombres y mujeres que, como yo, habían empezado a cuestionarse. Algunos ya se habían ido, abandonados por sus familias, obligados a empezar de nuevo sin nada. Otros seguían atrapados entre dos mundos, con el corazón dividido entre lo que siempre habían sabido y lo que ahora sospechaban que era verdad. Tenían miedo, miedo de perderlo todo, miedo de lo desconocido. Y sin embargo, en sus ojos vi esperanza. Me quedé de pie ante ellos, con las manos firmes y la voz clara. Les conté mi historia, no solo la visión, ni solo el encuentro con Jesús, sino todo. Los años de esfuerzo, el peso del miedo, el vacío que había sentido incluso en mi obediencia. Les conté cómo me había aferrado a la tradición, creyendo que me salvaría, solo para darme cuenta de que la salvación ya me había sido dada, que todo lo que había tenido que hacer era aceptarla. Algunos lloraron mientras escuchaban, otros permanecieron sentados en silencio, atónitos. Y cuando terminé, una sola pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué hacemos ahora? La pregunta era más pesada de lo que parecía. No se trataba solo de irse, sino de rendirse, de entrar en una vida que no podía medirse por reglas ni obras, sino solo por la fe. Algunos de ellos estaban listos. Habían estado esperando este momento, desesperados por la verdad. Otros dudaban. El miedo todavía se apoderaba de sus corazones. Lo entendí. Yo había estado en su lugar una vez. Sabía lo que se sentía estar al borde de lo desconocido, preguntándose si dar un paso adelante significaría perderlo todo. No les dije qué hacer. No los forcé a tomar una decisión. En cambio, les dije lo único que importaba. Jesús es suficiente. Si decidían seguirlo, no sería fácil. Se enfrentarían al rechazo, se enfrentarían a la pérdida, pero también encontrarían la libertad, encontrarían la alegría, lo encontrarían a Él, y eso valía más que cualquier cosa que pudieran dejar atrás. Uno por uno, tomaron su decisión. Algunos se fueron esa noche y regresaron a sus hogares con la incertidumbre escrita en sus rostros. Otros se quedaron, dando un paso adelante, con los ojos llenos de una luz que reconocí muy bien. Un hambre de más, un hambre de Él. Oramos juntos, y en ese momento, vi el comienzo de algo más grande que yo. Este ya no era solo mi viaje. Esta era su obra, moviéndose a través de cada uno de nosotros, extendiéndose más allá de todo lo que podría haber imaginado. Pero yo sabía que la batalla estaba lejos de terminar. El enemigo no se quedaría de brazos cruzados mientras la verdad echaba raíces. Habría resistencia, habría dolor, habría momentos en que lo cuestionaríamos todo, pero también sabía esto: nada podría detener lo que había comenzado. La verdad había sido dicha, la luz había atravesado la oscuridad, y no importaba lo que viniera después, no daríamos marcha atrás. Miré a mi alrededor y vi los rostros que tenía ante mí, hombres y mujeres que habían estado atados por las mismas cadenas que yo había llevado antes y que ahora empezaban a liberarse. Y cuando los miré a los ojos, sonreí. Esto fue solo el comienzo. Ahora estoy aquí, no como el hombre que una vez fui, sino como alguien que ha sido transformado por la verdad. Estaba perdido, atrapado en una fe basada en el miedo, creyendo que la salvación era algo que tenía que ganar. Pero Jesús me encontró. Me encontró en mi quebrantamiento, en mi esfuerzo, y me abrió los ojos. Me mostró que su gracia es suficiente, que siempre ha sido suficiente. Y ahora no puedo quedarme callado. No puedo guardarme esta verdad para mí. Si has sentido el peso de la religión sin la libertad de la relación, si has pasado tu vida tratando de demostrar tu valor, escúchame ahora. Ya no tienes que esforzarte más. No tienes que vivir con miedo. Jesús te está llamando, tal como me llamó a mí. Tal vez te encuentres al borde del abismo, con miedo de lo que te pueda costar dar un paso adelante. Lo entiendo. Sé lo que significa perderlo todo, pero también sé lo que significa ganarlo a Él. Y puedo decirte esto: Él vale la pena. El camino no es fácil. Habrá resistencia, habrá dudas, pero también habrá paz, habrá libertad, habrá alegría que ninguna regla ni tradición podría darte. Todo lo que tienes que hacer es decir que sí.
Todo lo que tienes que hacer es rendirte. Él te está esperando con los brazos abiertos. Si este mensaje te ha hablado, no te lo guardes para ti. Compártelo. Cuéntaselo a los demás. Permíteles ver la verdad que te ha liberado. Y si todavía estás buscando, todavía estás cuestionando, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal, no solo para escuchar mis palabras, sino para seguir buscando su verdad. Esto es más que una historia. Es una invitación. Una invitación a la libertad, al amor, a una vida que no se mide por reglas, sino por una relación con aquel que te creó. Y si necesitas oración, si necesitas orientación, si necesitas que alguien te acompañe en este camino, no estás solo. Deja un comentario, comunícate con alguien. No se trata solo de mí, se trata de nosotros, como hermanos y hermanas en Cristo, que caminamos juntos por este camino. Nadie tiene que emprender este camino solo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por abrir tu corazón. Sepan que son amados, sepan que son vistos, y sepan que no importa lo que hayan hecho, no importa dónde hayan estado, Jesús los está esperando. Hasta la próxima. Sigan buscando, sigan creyendo y sobre todo, sigan caminando en la libertad que ya se les ha dado. Nos vemos pronto.